Agradecerle que me precise un poco más. La última conferencia de prensa, si lo pude acuerdo, si no estoy mal, o un video que circuló suyo, hablaba del 99 o del 90 o muy cerca de la identificación como el gringo. Entonces, para darle pie a que me diga si hay algo nuevo, si ya se identificaron a los sicarios, qué hay de nuevo sobre el caso. Para contestar el tema relacionado con Guido Toruño, les comento que lo que tenemos esencialmente es lo mismo que obtuvimos como consecuencia del levantamiento del cadáver. Es la verificación de que él fue depositado en el sitio, de que presentaba heridas de arma blanca en la cara, en el tórax, en pecho y sobre todo en las extremidades superiores. Se trata de un tercer sitio. Tenemos datos que señalan que el sujeto fue trasladado a ese lugar en un vehículo que tenemos que ubicar, pero además, de acuerdo con la mecánica de los acontecimientos que estamos investigando, pues el lugar donde ocurrió la agresión y probablemente la muerte de la persona es un lugar adicional. Eso significa entonces que la policía, además del hallazgo en el sitio, que es en el Bajo de los Ledesma, tendrá que establecer dos sitios adicionales para compilar prueba y para lograr establecer quiénes fueron las personas que están vinculadas con el hecho criminal que estamos investigando. Este asunto lo tiene la sección de homicidios del Departamento de Investigaciones Criminales. El abordaje lo hicimos a primera hora de la mañana cuando recibimos el reporte, que fue como a las 00:16 minutos. Fuimos al lugar, hicimos una inspección preliminar del cadáver. El cadáver lo levantamos como a las 11 de la mañana de ese día en virtud de que hubo que atender otros eventos y no contábamos con suficientes jueces para que atendieran el asunto. El cadáver de la persona se va a entregar el día de hoy, probablemente a mediodía, y ya el caso está asignado, está en investigación. Es un flanco de trabajo adicional que se abre y que tenemos que trabajar con mucho ahínco para efectos de determinar qué fue lo que sucedió en el caso. Don Walter, dos preguntitas. La primera, si es habitual que, digamos, sábado, domingo y lunes son los días habituales para entregar un cuerpo, o se tardaron un poquito más por tratarse de esta persona. Y segundo, una opinión, comentario o análisis que ya hayan hecho sobre la posible ataque que se va a soltar, por así decirlo, a raíz de la muerte de este gringo en sectores como Pavas o otros de San José. Nosotros atendemos autopsias fines de semana, días hábiles y días inhábiles. Tenemos más personal los días ordinarios, sin embargo, la razón en virtud de la cual se tardó en la entrega del cadáver no tiene relación para con las heridas que presentaban y para con la persona de quien se trata. Fundamentalmente lo vamos a entregar ahora porque esa fue la primera petición que recibimos de una prima hermana suya, y obviamente hay un proceso de verificación de identidad que exige que pase algún tiempo mientras hacemos o desarrollamos este mecanismo. Sobre lo otro, miren, este fin de semana fue absolutamente atípico. En los últimos años no recordamos una situación semejante a la que estamos viviendo. Hubo 14 homicidios, 3 en Coronado, 3 en Moravia, 1 en La Carpio, 1 en La Tabla, en Santa Cruz, en Los Chiles, San Carlos, el que acabamos de conversar, que lo localizamos en el Bajo de los Ledesma, y hubo otro homicidio en Alajuela. Eso nos suma 14, la cantidad de homicidios que alcanzamos son 582. Al día de hoy, en el año 2016, teníamos 557, lo que nos habla de 25 homicidios más. Y probablemente, pues entonces, vamos a alcanzar los 600, que es más o menos lo que el organismo de investigación judicial había previsto desde principios del año. Y vamos a tener una tasa cercana a los 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que ya es preocupante y pues exige aún más tomar medidas para tratar de contener esta escalada de violencia. En San José este año ya contabilizamos 214 homicidios, en Limón tenemos 110, en Alajuela 90, en Cartago 46, en Guanacaste 46, y a nivel de cantones los 4 que presentan más incidencia de homicidios son San José, Limón Centro, Guapiles y Alajuela, con 86, 36, 35 y 33 respectivamente.
hay una situación difícil, hay una escalada de violencia que está vinculada, entre otras cosas, con enfrentamiento entre grupos criminales que operan en el centro de San José, en particular en barrios ubicados en el sur de la capital, y que están generando violencia, muerte y asesinatos constantes. Tanto así que, como les señalé, San José es la provincia que está liderando la cantidad de homicidios que en este momento investigamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un mercado de tráfico de drogas de carácter criollo, de condición nacional, que produce mucho dinero, que genera la producción de agrupaciones, bandas o pequeñas redes que necesitan mantener el monopolio, defender la actividad comercial a la que se dedican o disciplinar a sus integrantes. La manera como lo hacen es recurriendo a la amenaza, al ataque, a la agresión y al homicidio. Y eso evidentemente incrementa los niveles de violencia que nosotros tenemos, fundamentalmente porque además estas bandas, organizaciones tienen un carácter expansionista o tienen interés en generar más ganancias, mejorar el nivel de mercado al que se dedican y evidentemente extenderse desde el punto de vista territorial. Todo esto nos va a generar enfrentamientos, pero además los enfrentamientos provocan problemas ya de carácter subjetivo, de riñas entre quienes lideran las organizaciones, que no necesariamente están motivadas por temas negociales. La mera pertenencia de un sujeto a la banda A implica que ya es enemigo de la banda B, y con solo que se encuentren o se vean en determinado sitio, pues en muchas oportunidades hemos detectado que recurren al uso de arma de fuego para atacarse, sin que medie una justificación, sin que haya un factor negocial o de carácter comercial. Es solo la mera pertenencia a la agrupación que se está enfrentando a la otra la que está generando violencia. La mayoría de quienes cometen los homicidios son jóvenes que tienen edades entre los 18 y los 24 años, prácticamente todos son varones. La mayoría de ellos oriundos o ubicados en el centro de San José y también relacionados con organizaciones que se ubican en el sur de la capital. Ellos no tienen una condición de sicarial exclusiva, sino que pertenecen a la organización, en muchas oportunidades incluso tienen un salario establecido, y el homicidio es una función más que le otorga o le obliga el líder de la banda. Es la manera como surgen, la manera como se caracterizan, la manera como van adquiriendo fortaleza a lo interno de la banda, y el modo además como van ganando respecto de las personas que también integran la banda y que tienen una categoría similar a la suya. Esto está generando un efecto y una oleada importantísima de violencia, porque también estos grupos que están en la estructura de las agrupaciones criminales pretenden subir, y la lealtad dentro de las bandas es muy frágil, es muy débil, y entonces el ataque a quienes forman parte de las estructuras superiores es relativamente usual. Por ejemplo, en el caso del gringo, de Guido Toruño, luego de que el organismo de investigación judicial detiene a 8 de los miembros de la banda que formaban parte de su grupo y que eran quienes le daban protección, quienes manejaban la parte agresiva de la actividad criminal que él detentaba, pues si se cabe el término, él queda en una especie de vulnerabilidad que lo hizo mostrarse débil frente a sus opositores, y al final de cuentas pues esto de alguna manera pues provoca su muerte, porque no tenía la misma contención, la misma protección, ni el mismo blindaje que mantenía cuando trabajaba junto con los otros sujetos. Les digo 8, pero el organismo de investigación judicial tiene ubicados a algunas personas más que probablemente vamos a detener en los próximos días, que como consecuencia de la acción nuestra se retiraron del lugar y dejaron a Guido Toruño relativamente aislado y en la condición que les señalo. Pero sí fue un fin de semana típico, un fin de semana difícil. El organismo de investigación judicial lo que está haciendo para enfrentar esto es reagrupando su grupo de trabajo. En este momento nosotros tenemos prioridad número 1, resolución de homicidios y el trabajo de
de los sitios, vamos a tener que desplazar personal incluso de provincias para que nos vengan a ayudar a San José, vamos a tener que reacomodar las secciones porque no tenemos más oficiales a pesar de que hay una escalada importante de violencia, y asumir esto como el compromiso número uno de la Policía Judicial, y me parece a mí que de todo el sistema del país, porque esto tiene incidencia directa en la seguridad, tiene incidencia directa en la inversión, tiene incidencia directa en la manera como nosotros nos mostramos al mundo, y tiene incidencia directa respecto del clima o el nivel de seguridad que nosotros ofrecemos para que se hagan inversiones o las personas puedan desarrollarse en nuestro país. Así que el organismo tiene ese compromiso, está trabajando ya durante todo el año, porque esto no es un evento que esté surgiendo de manera espontánea ni repentina. Hemos tratado de reacomodar las oficinas para efectos de tratar de contener esta situación que, como ustedes ven, es creciente y no tiene posibilidades razonables a corto plazo de detenerse. Aquí hay que distinguir que nosotros hacemos labor de investigación, de atención de los casos, no de prevención o evitación, y que tenemos pues entonces que mejorar ese otro sistema, que no es un sistema, que la solución de este asunto, me parece a mí, no es eminentemente policial. Y con eso me refiero a que el Estado tendrá que recuperar espacios públicos, mejorar la distribución de la riqueza, dar más oportunidades de trabajo, colaborar con la disminución de la violencia estructural, que tiene que ver con la mejora de la manera como se presentan los barrios y de los lugares donde se desarrollan los niños, construir aceras, mejorar las viviendas, mejorar el sistema educativo, verificar que toda la inversión que se está haciendo en el área social esté llegando a los focos de problema, porque de otra manera, por más personas que nosotros metamos a la cárcel, esta situación va a continuar. En el fondo de este asunto de violencia subyace el tema del tráfico de drogas, y siempre hay una demanda importante que no va a acabar, aun cuando el organismo de investigación judicial pudiese resolver estos 14 homicidios en una semana. Siempre va a haber venta de drogas, van a haber personas que quieran consumirla, van a haber grupos que quieren monopolizar la actividad y personas que quieran enriquecerse al amparo de la desgracia de quienes consumen. Eso significa que la situación se va a poner cada vez más difícil. Sumemos además que en los últimos meses hay una demanda importante de ketamina, que es una droga que más bien nos está viniendo del norte, que genera también violencia en quien la consume, que provoca además muchísimas ganancias, y que sumado ya al problema que tenemos con el clorhidrato de cocaína y sus derivados, pues va a ir produciendo que las organizaciones criminales se vayan fortaleciendo y nosotros sigamos con esta visión que no necesariamente es la que puede conducir a buen puerto la situación que está viviendo el país. Mónica. Don Walter, ahorita que nos menciona usted la entrega del cuerpo hoy, ¿tienen ustedes algún temor o algo de que el lugar donde se vaya a velar o enterrar se pueda generar algún caso, algún suceso? Esos son parte de las consideraciones que hemos conversado, que hemos trasladado también a seguridad pública, y eso tendrá que atenderse de la manera debida para evitar cualquier brote de violencia. En este momento nosotros hemos conversado con seguridad pública, y cuando tengamos más datos, pues evidentemente actuaremos. ¿Y saben dónde lo van a...? Eso es un dato que todavía no podemos transmitir. Otra cosa, anda un audio circulando en redes sociales de que supuestamente el móvil habría sido como por parte, o sea, la muerte le habría sido provocada por una banda que se llama Los Diablos. No sé si ustedes tienen información sobre eso, si ese audio es de verdad o tienen más o menos el móvil. Cuando sucede un homicidio de esta naturaleza, en redes sociales crece la cantidad de comunicaciones que tratan de explicar por qué se dio la muerte, y también grupos criminales que se lo atribuyen. La explicación de las muertes tiene que ver con eventos pretéritos, pasados, y situaciones que de alguna manera tratan de esclarecer el hecho. Y el otro, lo que tiene que ver con las bandas, es porque algunas de ellas se atribuyen la muerte del sujeto únicamente para mostrar poder, para de alguna manera manifestar que están controlando el mercado, o señalar que están adquiriendo la posesión y la administración de los búnkers que la organización que se descabeza cuando se mata al líder mantenía.
Esos, el organismo de investigación judicial los compila, los revisa, los analiza, pero generalmente no sirven de factor de prueba, son manifestaciones lanzadas al aire que circulan en la red y que no tienen un basamento ni muy real ni muy firme. Y la última, ustedes dicen que se le atribuye al menos 10 homicidios a él, aparte de los de la Sabana, si tienen el detalle de cuáles son los otros 8 que se le atribuyen. Mire, muchos de esos casos aún nosotros los mantenemos en investigación porque no son homicidios provocados por él directamente. Así que nosotros por ahora nos tenemos que reservar esa información, sin embargo sí lo tenemos policialmente vinculados con algunos. Ya obviamente él se desaparece de la escena o de la consideración por haber fallecido, sin embargo los casos aún avanzan. Diego. Muchas gracias. De nuevo con los audios, don Walter, circula otro que habla de un movimiento fuerte de esta noche. ¿Tienen conocimiento ustedes? Aparentemente le quieren dar captura a uno de los principales sicarios de este sujeto, el gringo. Esa es una pregunta. La otra es, le entiendo que usted hace un llamado a que se atienda esto como un tema país, prácticamente en bloque de las instituciones, como se pudo haber atendido una emergencia como el huracán, por ejemplo, porque también es un mal nacional. Se ha reunido con el presidente, le va a pedir una reunión, el presidente lo ha llamado para que pues, se logre esa articulación. Respecto del tema de las redes sociales, nuevamente les indico que nosotros todos los datos que se generan a nivel de ese ámbito y los que también nosotros captamos como consecuencia de la línea confidencial, ingresan a un repositorio donde son valorados por un grupo de analistas criminales para lograr determinar si tienen contenido probatorio o no, o si nos pueden servir para orientar la investigación o los descartamos desde el principio. Eso significa que nosotros los valoramos, pero no les damos credibilidad desde el inicio, sino que esto requerirá un procedimiento de análisis y de valoración para determinar luego si sirven. Es muy usual, además de que se produzcan comentarios, comunicaciones, manifestaciones y vídeos que lo que pretenden es más bien alejar a la policía de la investigación, de la orientación que mantiene en determinado caso, o personas que al amparo del fallecimiento de alguien quieren bromear o atribuirse de manera ficta al acontecimiento. Así que nosotros les damos la connotación que tienen, los valoramos con cuidado y los sumamos a los esfuerzos que hacen